Para hablar sobre la crisis política y social en Venezuela, nos acompaña una invitada del primer mundo. Me refiero a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, también es historiadora. Tiene un posgrado en periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York y comenzó su carrera periodística en el diario El Mundo. Hace 16 años se convirtió en diputada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Actualmente es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz en la Comisión Constitucional. Doña Cayetana, bienvenida a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Maduro se ha burlado de la comunidad internacional las veces que ha querido. ¿Cómo evitar que esta vez no se salga con la suya? Bueno, muy buenos días. Nada, lo primero que hay que decir es hablar de una manera muy nítida y muy clara, sin complejos, ni cálculos, ni eufemismos, y decir que Edmundo González es el presidente electo y legítimo de Venezuela, porque esa es la verdad y porque así lo votó masivamente el pueblo venezolano. Eso es la premisa básica sobre la que hay que asentar cualquier análisis, ¿no? El voto masivo, impresionante, probablemente el resultado más contundente de la historia democrática venezolana, se ha producido en los últimos días y fue para elegir al candidato opositor y para impulsar un cambio y una transición pacífica de una dictadura criminal a una democracia. A Doña partir de Cayetana, ahí, lo que hay que ejercer es una presión muy grande desde el interior y una presión muy grande desde el exterior. Y esa presión yo creo que se está dando. Mañana es un día muy importante en Venezuela. María Corina Machado ha llamado al pueblo venezolano a que se manifieste pacíficamente, como viene haciendo, y masivamente en las calles. Y la comunidad internacional va avanzando también en un consenso cada vez más nítido. La Fundación Carter, que era la única mínimamente imparcial que tuvo derecho a ingresar en el país, a otros nos lo negaron, proclamó que esas no fueron unas elecciones democráticas y limpias, y el gobierno de los Estados Unidos ayer, por boca de su secretario de Estado, su ministro de Exteriores, dijo con rotundidad que el vencedor de esas elecciones es Edmundo González. Y ahora hay que hacer eso, que es la realidad, la verdad, convertirla en una realidad efectiva. doña Cayetana, ¿ve usted factible o ético negociar con Maduro y su círculo una transición en Venezuela hacia la democracia? Bueno, por supuesto que hay que negociar su salida del poder. En fin, se les puede intentar, no sé, derrocar como se ha hecho, pero se ha hecho a través de las urnas. Y esa es la primera negociación que se ha producido. Los venezolanos han negociado unos con otros, es decir, con la libertad, con la democracia, y han masivamente salido a proclamar que ellos quieren vivir en libertad y en democracia como vivimos otros países del mundo. Y están en su legítimo derecho. Y lo que tiene que hacer el gobierno es atender a ese reclamo masivo y disolverse y largarse. Si lo que pretenden es utilizar la violencia, habrá que impedirlo. Y masivamente yo estoy segura que esta movilización desde el interior y desde el exterior lo va a conseguir. Yo tengo esperanzas y doy desde aquí mi aliento y mi fuerza y mi optimismo, que es racional, no simplemente voluntarista, a ese pueblo venezolano que está dando una de las muestras más heroicas de coraje, de valentía, de valor y de decencia que se recuerdan. Estamos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Cayetana, Carlos de Tomaso la saluda. Muchísimas gracias antes que nada por aceptar la entrevista tan prontamente. Cayetana, ¿qué es distinto este proceso al de Juan Guaidó? Bueno, la diferencia es que la votación, para empezar, hay unas elecciones que ha habido masivamente, unas elecciones en la calle, en las urnas, no solo la Asamblea Nacional, y que el resultado es abrumador, es aplastante. Es decir, el CNE dejó de contar votos cuando ya vieron que era de tal calibre su derrota que era apabullante, ¿no? Estamos hablando, según todos los recuentos que se han hecho, tanto a pie de urna como los sondeos y encuestadoras independientes, como lo más importante, esas actas, el 80% que ya están públicas y cualquier ciudadano puede consultar en la página web, verán que hay un 70% que ha votado a favor de un cambio. Y eso no había sucedido. Edmundo González es el presidente de Venezuela con más votos de la historia, tiene más que Chávez. Y eso sin contar los 4 millones de exiliados que hay venezolanos fuera. Es decir, lo que se está robando aquí es el voto democrático de los venezolanos. Se le está robando su voto literalmente y ellos están defendiendo su voto. Y están defendiéndolo de manera heroica, insisto. Y por tanto no puede haber ningún tipo de titubeo, ni equidistancia, ni cálculo, ¿no? Yo sé que en el mundo de la diplomacia todo se mueve demasiado lentamente entre eufemismos, entre cálculos, de
conveniencias y conviene, sino si unas alianzas estratégicas pueden verse ¿no? Alteradas por lo que está pasando en Venezuela, pero aquí no caben cálculos. Aquí o se está con la democracia, se está con el pueblo venezolano, o se está con una dictadura criminal y que está en fase agónica y terminal. Cayetana, buenos días. María Sol Pons le saluda. Bienvenida a Punto de Orden. Hay una realidad que usted la describe muy bien. La diplomacia se mueve a una velocidad que termina a veces por no ser eficiente. Quizá el conflicto, definitivamente creo que el conflicto se va a decantar por la protesta social, que si bien ha sido pacífica hasta ahora y ha tenido una elocuencia en la forma que ha sido, no termina por implementar la fuerza suficiente para que el dictador comprenda y se vaya. ¿Cree usted que puede haber un rompimiento interno en el eje militar que soporta la dictadura en función de los intereses de la voluntad popular venezolana? Yo creo que sí, y yo creo que es una clave importantísima, la clave militar, lógicamente. Al final estamos en una operación de posverdad, ¿no? O sea, unos señores quieren imponer la voluntad a la verdad. Y eso solamente se puede hacer por la violencia y por la fuerza. Entonces, los que tienen las armas tienen que decidir si están dispuestos a fusilar y acribillar a su propio pueblo. Y yo creo que es muy importante que los países democráticos lancen una seria advertencia a las personas que tienen esa responsabilidad y concretamente a Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, a decirle, mire, para ser un patriota antes hay que ser un demócrata y decirle que no vamos a aceptar, nadie va a aceptar que él pueda decidir finalmente empuñar las armas contra los propios venezolanos, contra el propio pueblo y contra su voluntad, porque eso será un baño de sangre, pero acabará mal para ellos también. O sea, el régimen está derrotado y eso lo quiero decir con total nitidez y claridad. Esta es la principal diferencia con procesos anteriores. El régimen está acabado, la dictadura está muerta. Lo que pasa es que en la fase final y agónica puede ser enormemente peligrosa. Peligrosa para los equipos de políticos. Freddy Superlano, el líder de Voluntad Popular, fue secuestrado. En fin, hay imágenes impresionantes de cómo se lo han llevado. Y la voluntad del régimen es hacer lo mismo con el equipo de María Corina Machado y con ella misma. Con lo cual es fundamental en estas horas decisivas proteger a la cúpula política y proteger al conjunto de los venezolanos e interpelar de manera directa a la cúpula militar diciéndole que no se les ocurra emplear las armas y la violencia contra su propio pueblo, porque quienes acabarán podrán matar a algunas personas, pero el régimen está muerto. Doña Cayetana, buenos días. La saluda Alfonso Harp. Placer de conversar con usted. Buenos días. Vamos a lo práctico, porque ya la etapa de consumación electoral ya terminó. O sea, ya no hay la menor duda. Ahora sí, ya no hay nada más que esperar. Ya el pueblo venezolano, de una forma espectacular, en una avalancha extraordinaria de votos, como usted bien lo ha señalado, sepultó a Maduro. Ya Maduro dejó de ser gobernante de Venezuela, ya no es el presidente de Venezuela. Y obviamente tampoco quienes lo rodean. Pero la Fuerza Armada venezolana está entregada a Maduro porque ahí hay una colusión terrible entre el Ejecutivo, el sector político y el sector militar para haber asaltado a este país como lo han asaltado. Entonces no hay fuerza humana, doña Cayetana, pacífica, que lo pueda sacar del poder a un usurpador del poder. En este momento ya es oficialmente un usurpador del poder. No hay fuerza humana pacífica. Hoy Maduro hace lo que necesita para aguantar eso, matar 20, 25, 30. Tenga usted la seguridad que el día que necesite matar 2.000, 3.000, 4.000 personas para sostenerse en el poder, lo va a hacer sin ningún tipo de reparo. Entonces, soy de los que pienso que la única manera de sacarlos a través de una liga internacional armada, es decir, de países que se unan para sacarlo a la fuerza a Maduro, como se lo sacó en su momento a Noriega y a otros dictadores, incluso de Asia y de otros lados. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que eso es el último recurso siempre. Y yo creo que esto es una victoria, tiene que ser una victoria del pueblo venezolano alzado y levantado en las calles pacíficamente, como lo han hecho siempre. Y además confío en que eso va a suceder y confío que se va a quebrar la cúpula militar de Maduro. Cada uno de esos militares y esos generales que aparecen en las imágenes junto a Vladimir Padrino tienen que tomar seria conciencia del momento histórico en el que están y cómo van a pasar a la historia y sobre todo qué va a ser de sus vidas también. Y eso es decisivo. Entonces, si esa cúpula militar, si los X miles de generales o cientos que le rodean deciden en bloque fusilar y matar al pueblo, pues tendrán un grave problema, ya digo, acabarán destruidos y vete a ver cuál es la solución. Pero yo creo que estamos en una fase previa. Yo creo que eso se va a quebrar y que la gente dentro de esa cúpula militar ya sabe y se está dando cuenta de que están con un cadáver. Están defendiendo un cadáver que es Nicolás Maduro. Si quieren irse todos al socavón y al hundimiento total y a la tumba con él, pues allá ellos, y es verdad que va a ser más sangriento, pero yo creo que
ya empiezan a ser conscientes de que están con un cadáver. Y eso es muy importante. Y por eso es tan crucial la presión internacional y la claridad de la presión internacional y la movilización en la calle y la clarividencia, la fortaleza del heroísmo del liderazgo político. Y esas tres circunstancias se están dando. El liderazgo político está con una fortaleza impresionante, anunciando además que mañana sale a las calles desafiando las órdenes espurias de detención que tiene. Está el pueblo que no está dispuesto a que le roben sus elecciones, es que no lo están. Millones de personas diciendo, mira, preferimos que nos maten a que nos roben las elecciones. Es conmovedor verlo. Y luego está la presión internacional, como digo, con una transversalidad muy sorprendente. Desde Boric, pasando de Boric a Milei, desde Canadá a España. Hay una alianza cada vez más transversal, más abierta, que incluye a países que forman parte del Grupo Puebla, que no han salido, como se preveía, en un respaldo nítido a Maduro. El proceso a Maduro se le ha ido de las manos. Yo creo que no calcularon bien lo que ha sucedido y, como digo, están, lo digo nítida y claramente y sin énfasis optimistas excesivos, lo digo de verdad sobre la base de los hechos, en una fase agónica. Y que vamos a intentar resolver esto sin requerir a ese último recurso que usted mencionaba. Cayetana, vamos con la posición europea. Ustedes como Partido Popular van a presentar una proposición no de ley que insta al gobierno español a reconocer la victoria de Edmundo González y a censurar al que usted ha llamado testaferro político de Maduro, Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es la posición que usted ve en torno a la Unión Europea y al propio gobierno español? Bueno, a lo largo de las décadas yo he sido muy crítica con la Unión Europea porque oscilaba entre la condescendencia, la presión, pero luego la quitaba. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace un mes, ni siquiera un mes, se retiraron las sanciones a algunos de los jerarcas del régimen, incluido Elvis Amoroso, que es el jefe del CNE, el que leyó los resultados del golpe de Estado. Y vamos a instar también a que recuperen sanciones a Jorge Rodríguez, a este individuo. Es decir, la Unión Europea ha sido siempre muy partidaria de soluciones dialogadas que al final eran oxígeno para la dictadura, por buena voluntad o por falta de, o por exceso de diplomacia, por lo que fuera, por cálculo, cada uno ahí tendría su posición, ¿no? Y yo creo que hace falta una posición mucho más firme, mucho más nítida, mucho más ejecutiva, mucho más rápida. Y en eso estamos trabajando. Cada país dentro de la Unión Europea estamos presionando a nuestros gobiernos unos y otros para que eso sea así, y es el caso el nuestro con el Partido Popular con España. Presentamos esa proposición no de ley que lo que hace es insta al gobierno a muchas cosas, pero sobre todo a ser muy nítido y a proclamar efectivamente que Edmundo González es el vencedor de esas elecciones, lo que quiere decir que es el presidente electo y legítimo de Venezuela, y entre otras cosas a sancionar y censurar de manera clarísima a Rodríguez Zapatero, que, como digo, lleva años ejerciendo como testaferro, como mínimo moral del régimen, abogado defensor de Maduro, negociador, en fin, traficado, como he dicho muchas veces, con el sufrimiento de los presos políticos, ha hecho negocio con la dictadura, y yo espero que algún día se sepa toda la verdad de los negocios que ha hecho, en nombre de quién, para quién y cuánto dinero ha recaudado con ellos. Cayetana, esta tendencia libertaria que aquí en la región la está aprendiendo Javier Milei, ¿ha tenido conexión en la Unión Europea? ¿Está más cercano a las posiciones de Vox o del Partido Popular? ¿Quién concretamente? ¿Javier Milei? Sí, ¿El liberalismo? las posiciones, el O liberalismo, sea, ese tipo de liberalismo. el liberalismo, Vox no es un partido liberal, no lo es, no es un partido liberal. Es un partido, en fin, se puede llamar conservador o nacionalista populista con algunos aspectos, más cercano a Orbán. Se han adjuntado el grupo de Orbán en la Unión Europea. A mí Orbán no me gusta nada. Orbán responde a las órdenes de Putin y yo con Putin no quiero saber nada. A mí me parece Putin que es la verdadera amenaza, que tiene aliados transversales, aliados en la izquierda. Mélenchon, por ejemplo, el líder de la extrema izquierda en Francia, o la extrema derecha francesa también es de Putin, la señora Le Pen, ¿no? El mundo de Orbán también responde a órdenes de Putin. Es decir, todo esto es mucho más complejo de lo que las viejas etiquetas de izquierda-derecha plantean, ¿no? Con lo cual, yo lo que creo es lo que hay que mirar no son las etiquetas, sino las conductas y las causas. Y aquí se trata de defender la democracia liberal, el mundo que nació de las ideas de la Ilustración, del Estado de Derecho, la libertad individual, la igualdad ante la ley, las sociedades abiertas, y todo aquel que esté en esa defensa será un aliado. Y todo aquel que trabaje, ya sea bajo una etiqueta o la otra, para destruir el orden liberal, será un adversario acérrimo, cuando no un enemigo. Cayetana, en la balanza geopolítica mundial, particularmente para un país
tan profundamente religioso como lo es Venezuela, importa muchísimo la posición de la Iglesia, los pronunciamientos que hace el Papa con respecto de ciertas cosas. En este caso, el Papa ha escogido el silencio, sin embargo, el Vaticano ha solicitado transparencia en los resultados, que es como se podría interpretar como una posición tibia. ¿Cuál es su opinión al respecto de del silencio? Nunca he tenido ninguna confianza yo en este Papa en su actitud con Venezuela. De hecho, tuve ocasión de ir al Vaticano acompañando a amigos venezolanos que pedían la liberación de presos políticos y soy testigo de que el Vaticano no se ha comportado con los demócratas venezolanos como debiera. Y otra cosa es, en fin, obispos particulares, la iglesia en Venezuela que ha sido heroica en muchos casos. Hay grandes líderes de la iglesia en Venezuela que han sido, en fin, referentes absolutas de la lucha por la libertad y la democracia y que tienen no solo mi respeto, sino mi admiración más profunda, ¿no? Pero el Vaticano como institución, digamos, como institución política, entre comillas, porque ejerce y hace política, me parece que no ha estado a la altura de lo que se exigía de cualquiera que tenga una voz en el plano internacional. Son las 8:31. Agradecemos su presencia en el panel de Punto de Orden, Radio Centro, Centro Digital, acá en Ecuador. Muchas gracias, señora diputada Cayetana Álvarez de Toledo, por estar aquí en este programa. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos.